Esa. Gracias. Bueno, antes de empezar, pues quiero agradecer cumplidamente a Fernanda y a la doctora Vance que me hicieron el honor de invitarme. Estoy muy contento, la verdad, porque he aprendido mucho en apenas en este mediodía que llevamos de trabajo. Ha habido cosas muy interesantes, muy importantes para mí, que a pesar de tener tantos años en este negocio, pues me parecen nuevas y muy interesantes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la siguiente, por favor. Quiero dedicar esta presentación a mi profesor, el doctor Gastón Guzmán, que fue sin duda alguna un pilar de la micología en México y en América Latina. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Micología y fundador de la Asociación Latinoamericana de Micología. Sin duda, un personaje en este asunto y fue, desde luego, el experto número uno en el mundo de los hongos alucinógenos. Hoy tenemos entre nosotros la siguiente plática a una de sus más distinguidas discípulas, que va a dar una plática también. Siguiente, por favor. Antes de empezar el asunto sobre México, quisiera dar rápidamente un panorama ahí. No sé por qué, pero siempre que a uno le da a un niño una hoja de papel con colores, un niño siempre dibuja ese hongo, ¿no? Siempre, toda la vida. Y es que han causado un impacto tal en la sociedad que los ubicamos por todos lados, son la fuente de los gnomos, de los duendes, etc. Y esta es una cosa que tiene mucho que ver con la asimilación de la cultura europea. De entrada quiero decir que la manita muscaria, que es esa que está ahí, las variedades que existen en Europa son más bien alucinógenas, y las que existen en América hoy sabemos que son más bien tóxicas. Tal vez sea la respuesta de por qué en México no se usó tanto. O tal vez la respuesta es que aquí había otros, ¿no? Para llegar al mismo estado de iluminación. Pero bueno, aquí en México le llamamos el Citlalnanacatl, que es el hongo que hace ver las estrellas. O sea que también tal vez tuvo algún uso de esa naturaleza. Además, se dice que cuando uno come estos hongos, el primer fenómeno que sucede es la macropsia, y es que uno ve las cosas más grandes de lo que son. Por tanto, es la explicación de que los duendes siempre están abajo, ¿no? Puede ser. Siguiente. Quiero rápidamente hacer un recuento como desde cuándo sabemos de los hongos, desde cuándo comemos hongos. Hemos hablado ahora de los neandertales y de otras cosas. Bueno, esta especie que ven ustedes aquí, la manita cesárea, se llama cesárea, como ya todos saben, porque era un plato para el César. Entonces los césares en la antigua Roma, digamos, comían estos hongos. Este señor que está ahí abajo es el emperador Claudio. Claudio gobernó Roma en el año 48 de nuestra era, más o menos. Y ese señor Claudio se dice que fue asesinado por su esposa, Agripina, que lo mató dándole un plato de hongos venenosos. Se deshizo de él. Agripina era una mujer muy inteligente que se acercó al poder con Claudio. Y lo más interesante del asunto es que Agripina tenía un hijo. ¿Saben cómo se llamaba el hijo de Agripina? Nerón. Nerón era el hijo de Agripina. Entonces Agripina mata a Claudio y Nerón toma el poder. Tal vez, especulaciones mías desde luego, Nerón que quemó Roma lo haya quemado bajo la influencia de algún enteógeno. Son simples alucinaciones y conclusiones. Bueno, en México le decimos huevito, yuyo, tecomate, que es uno de los hongos más importantes que se siguen consumiendo actualmente. Siguiente. Con el calentamiento global, ahora ya van a decir, ya está alucinando y hablando de otras cosas, ¿no? El calentamiento global está produciendo diferentes cosas en el mundo y produjo por ahí de la década de los 90 un descubrimiento fantástico. Entre Italia y Austria, en los Alpes, se encontró el cuerpo de un hombre que se le llamó Otzi, el Iceman, un individuo de la época que conocemos también como la Edad de Bronce. Más o menos Otzi vivió hace unos 3.300 y tantos años, digamos,
a números redondos a la actualidad, pues unos 5.000 años, ¿no? Ya hablábamos hace rato del Imperio Romano, estamos hablando de 2.000 años, digamos, cuando muy tarde. Este se va hasta los 5.000 años, ¿no? ¿Y por qué es tan importante Otzi? Otzi fue encontrado de una manera muy interesante. Siguiente. Con el descongelamiento de los glaciares, se descongeló un pedazo y de repente unos exploradores que andaban por allí se encontraron a este individuo, así tal como lo ven. Su conservación fue muy buena, se intuye que iba caminando y le cayó una luz, tal vez de nieve o de hielo, que lo mató, ¿no? Ochi se quedó congelado de una manera muy interesante porque se conservó muy bien su estructura y se pudieron observar rasgos tan importantes como el color de sus ojos, por ejemplo. Después le deberíamos de haber dado el registro, la patente de los Crocs a Ochi. Ahí están, sus zapatos son como un Crocs, ¿no? De fibras naturales con paja, digamos. Unos calentadores de cierta piel. Además, quiero decirles que los materiales de cada uno de estos elementos venían de lugares distintos, ¿sí? Un gorro que parece como de pelo de oso, una chaqueta que se ve allá y una especie de falda. Usaba un faldón de piel, todos estos elementos son de piel. Siguiente, y tenía entre sus cosas, volvemos a los hongos, porque ¿de qué se trata este asunto? Otzi llevaba una especie de morral, también llevaba un carcaj con unas flechas, y las flechas son de madera de diferentes lugares, por lo que se influye que este señor se movía, o su grupo humano se movía de un lado a otro. Otzi llevaba dos fragmentos detenidos en unos pedazos de cuero, que de momento cuando se le encontró no sabían qué era. Al estudiarlo, se encontraron que era Fomes fomentarius, un hongo que hoy sabemos que es medicinal, que es un hongo que tiene una alta actividad antibiótica y que se usa para controlar parásitos. O sea que a lo mejor Otzi hasta botiquín llevaba, ¿no? No lo podemos saber. Siguiente. Bueno, pero vamos ahora a un periodo todavía más atrás, la cueva del Mirón en España. Hicieron un hallazgo que es fantástico. Cuando yo encontré, es un volumen muy grande de una revista que se dedica a estudiar los hallazgos en esta cueva. Esto se dice que fue del periodo magdaleniano, hace unos 19.000 años, vamos a ponerle en números redondos 20.000 años, ¿no? Y se encontró ahí un enterramiento de una mujer que le llamaron la Dama Roja, y que es importantísimo porque enterraron la osamenta de la mujer. No fue la mujer, bueno, sí, pero la osamenta de la mujer, es decir, ya solo los huesos. Siguiente, por favor. Estaba pintada de rojo, sus huesos estaban pintados de rojo. El volumen que se publicó en 2015, es una joya para los arqueólogos y antropólogos, una verdadera joya. Pero lo que me llamó la atención es que uno de los artículos que publicó Power y colaboradores se dedicó a rascarle la dentadura y a observar cosas en los dientes de la Dama Roja. Y vaya cosa que se fueron a encontrar. Rasparon los dientes, hicieron muestras, lo vieron al microscopio y ¿saben lo que yo señalé en esos dos círculos? Son esporas de hongos. Una es de un champiñón y la otra es de un boletus del hongo que se le llama porcini, ¿no? O sea, esta señora hace 20.000 años comía hongos. Y lo más interesante del asunto es que todo el material que se ve alrededor de las esporas es almidón. Una cantidad de almidón que comió de tal manera que probablemente había una especie de protoagricultura. Y la agricultura decimos que tiene 10.000 años y esta señora tiene 20.000. O sea que probablemente estamos hablando de algo que va mucho más atrás, ¿no? Bueno, eso es para ubicar a dónde andamos, qué tanto sabemos, nos falta saber más cosas y a mí me gustaría saber de verdad si los neandertales comían hongos, a lo mejor sí. Es muy probable que sí, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora volvemos a México, vamos a México. Ese es nuestro querido país, ¿no? Un país, el cuarto o quinto país más megadiverso del mundo, con una diversidad biológica increíble, y la diversidad biológica de México no hay la menor duda de que generó la diversidad cultural de este país. ¿Por qué? Pues porque la gente que se encuentra en un lugar, en un ambiente donde hay una serie de recursos, tiene que saber aprovecharlos para sobrevivir, pero es muy diferente de la que vive apenas a unos kilómetros después, que hay otras cosas. La diversidad biológica de México
Ustedes saben, México, 2 millones de kilómetros cuadrados en números redondos, más de 60 lenguas habladas y unos 128 millones de habitantes actualmente. Y esa diversidad que ven ustedes está influenciada desde luego por las dos cordilleras que corren a lo largo del país y por el eje neovolcánico del centro. Y yo cuando vi ese mapa dije, aquí tiene que haber hongos, ¿no? Porque está el tequila, están un montón de peces y un montón de plantas. Dije, aquí tiene que haber hongos. Siguiente, por favor. Ahí están, ¿no? Me costó trabajo identificarlos, pero hay tres. Uno que para mí es la manita cesarial que les mostré hace rato, el tecomate, un champiñón, el blanco, y el otro, para mi gusto, sería un boletus, el porcini, ¿no? Según yo. Pero están en ese mapa. Quiere decir que son importantes en México. Siguiente, por favor. Son tan importantes en el mural de Tlaxcala, yo creo que todos ustedes conocen ese mural. Cuando yo vi ese mural también me dije que tiene que haber hongos, no puede ser que la persona que está tratando de representar la cultura de México se le hayan olvidado los hongos. Y ahí voy buscando, está la representación de la producción del pulque y otras cosas. Y aquí, en este recuadro grande, que es un aumento del recuadro que está en la esquinita, hay unas mujeres que están vendiendo unas espigas de maíz, unas mazorcas de maíz azul, y aquí abajito un huitlacoche, ¿no? Tenía que haber hongos. Yo me decía que aquí tenía que haber hongos. Siguiente, por favor. México es un país sin duda micófago. Eso quiere decir que comemos hongos, y muchos, ¿no? En una obra espectacularmente fantástica, el doctor Gastón Guzmán escribió en el 97 un libro muy bueno que se llama Los nombres de los hongos y lo relacionado con ellos en América Latina, en donde registra más de 1000 nombres comunes de los hongos comestibles. Y todos esos nombres que ven ahí existen en México, en español y en diferentes lenguas indígenas. Elotitos, escobetas, panalitos, azulitos, panzas, trompas, enchilados, etc. Tienen que ver con alguna característica particular de la especie. Y después están los nombres en lenguas indígenas. Censos, tecomates, cuitlacoche, totolcóxcal. El totolcóxcal es un hongo redondito, muy bonito, que crece en la época fría del año, que quiere decir moco de guajolote, por ejemplo, ¿no? Y después en el otro lado les pongo los nombres de algunas lenguas indígenas en donde se ha descrito que los hongos tienen especialmente una designación. O sea, en esas lenguas hay distinción para las partes de los hongos. Se conoce el pie, el estípite, las esporas, tiene toda una nomenclatura en esas lenguas, lo que quiere decir que fueron importantes. Y por último, perdón, este logotipo que está ahí, que es la Cofradía de Micófagos, que es un grupo de locos que nos reunimos cada año a comer hongos, no más a comer hongos, ¿no? La Hermandad de los Comedores de Hongos, podríamos llamarle, ¿no? Que fue creada en el 95 y que cada año se sigue reuniendo en diferentes sedes en México, no más a comer hongos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, que sigue. En los mercados de México se dice que se venden alrededor de 450 especies o más de hongos. Sin duda alguna, México es uno de los países con más riqueza cultural en los mercados. Y en lo que respecta a los hongos, somos el segundo país con mayor diversidad de hongos vendidos en los mercados, solo por debajo de China. Pero pensar que podríamos estar al nivel de China, pues no es posible. Los chinos son una cosa especial. Bueno, aquí vean a la señora Doña Felisa, una señora que conozco allá en Jalapa. ¿Quién da la clase ahí? ¿Se fijan? ¿Quién está dando la clase? La señora me está dando una clase. Es una mujer que conoce muchísimo de hongos, sabe dónde crecen, dónde están, cómo se llaman, cuándo salen, cuáles son comestibles, cuáles no. Voy a hacer un repaso rápido de lo que tiene ahí en su venta. Siguiente, por favor. Los tecomates no pueden faltar, ¿no? Que son estos que son en la manita cesárea. Son muy buscados entre la gente, posiblemente el más buscado de todos. Huevito, yuyo, y tienen otros nombres. Siguiente, por favor. Las que les decía yo, el porcini es un boletus, ¿no? De estos allí mezclan diferentes especies y las venden todos como si fuera una sola cosa. Siguiente, por favor. Lo que en México le llaman a el azulito le dicen el queche, y son hongos muy apreciados tienen una característica muy particular. Cuando están frescos y uno los corta, sueltan una lechita, ¿no?
Y la lechita es del color del hongo. Y en este caso, por ejemplo, los azules, estos que se llaman Lactarius índigo, sueltan una lechita azul. Y tienen una característica más que después de cocinar quedan casi del mismo color. Por eso hay pocos alimentos que quedan en color azul, casi no hay nada azul para comer, ¿no? Siguiente, por favor. Las escobetas que tienen, desde luego, forma de una escobeta y que hay múltiples especies, las blancas, las rosas, las amarillas, son todas una enorme diversidad que se vende toda como escobeta, ¿no? Siguiente, por favor. Las morillas, que son muy apreciadas en el mercado internacional, en México también, pero México vende estos hongos secos a Europa, a Francia, España, Italia, gustan mucho, ¿no? Son muy sabrosas. Siguiente. Los gachupines, les decimos gachupines porque parece que traen un sombrero como un berré, como el que usan los españoles, ¿no? Y entonces en México pues les dicen gachupines. Son también muy sabrosos, el género, el vela. Siguiente, por favor. El duraznillo, este es un caso especial. Todos estos que les estoy presentando son casi todos micorrízicos, o sea que son muy difíciles de cultivar o casi imposible, ¿verdad? Pero algunas especies sí se han podido manejar. El duraznillo es un hongo que tiene olor a durazno, Cantarellus cibarius, y que es muy utilizado para hacer postres. ¿Quién lo diría? Se tiene un olor, algunos son de un olor realmente muy fuerte a durazno y se pueden hacer postres muy sabrosos con ellos. Siguiente, por favor. El portobelo, Amanita rubescens, es un pariente del tecomate. En diferentes partes de México le dicen mantecoso, mantecado, porque tiene un aspecto así un poquito grasosito. Es muy sabroso. El matsutake, tricoloma, el género es tricoloma, en Asia crece uno que se llama tricoloma matsutake, y aquí en México crece uno que no nos hemos bien puesto de acuerdo con el nombre. Dejémoslo ahí, tricoloma magnivelare. Si me queda un poco de tiempo, les platico algo de la historia de este. Siguiente, por favor. Y desde luego su majestad. Su majestad el Huitlacoche, que para mí es el embajador de la cocina mexicana en el mundo, porque nadie se atreve a comerse eso más que nosotros, ¿no? Nadie en el mundo se lo come. Siempre que sale un Huitlacoche en algún cultivo de maíz, lo tiran. Y en cambio nosotros andamos buscando a ver a dónde sale para comprarlo más caro. Este puede valer hasta 15 o 20 veces más que un maíz normal. Y lo buscamos, lo cocinamos y hacemos ahí una pasta negra medio rara y nos la comemos, ¿no? Y es verdaderamente una delicia. Siguiente, por favor. Los hongos tienen además la virtud. Yo siempre en este momento me gusta preguntar, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? Ya están influenciados. Todo el mundo dice el perro, ¿no? Y yo digo que el mejor amigo del hombre es Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es la levadura que produce el alcohol. Porque todos los pueblos del mundo han encontrado alguna manera de hacer alcohol. Es más, se sabe ahora que antes de que fuésemos humanos, hay algunos monos que comen frutos que están en avanzado estado de descomposición, buscan los frutos ya medio podridos, se los comen y después se tumban al sol. Y se les produce una enorme fermentación en la panza y se ponen unas borracheras de aquellas, ¿no? Los hombres hemos descubierto la manera de hacer alcohol, todos los pueblos. Y el pulque es sin duda alguna un producto importantísimo de la cultura mexicana. Tienen ustedes al señor que antes se le llamaba el tlachiquero, es un oficio que va en peligro de desaparición desafortunadamente, y los diferentes vasos. Cualquiera que se haya tomado un pulque lo tiene que conocer, se los voy a decir. Que está abajo verde, que tiene así como enredadito, se llama tornillo, y es la unidad básica para tomar pulque. ¿Sí? El tornillo es 1 litro. El que vaya a una pulquería pida tornillo, o al menos van a tener ese léxico para poderse defender en la pulquería. El siguiente, aquel, es una catrina, medio litro de pulque. Y el que estoy ingiriendo ahí, vean qué a gusto estoy ya con mi... Ese se llama chivo y es 1/4 de pulque. ¿Sí? Este es una de las bebidas espirituales de México, quizás más importantes, pero hay otras, por favor. El pozol, todas producidas por hongos y con un ligero tono de alcohólico, ¿no? Muy bajita concentración de alcohólico. El pozol que se toma en el sureste de México, hecho a partir de la fermentación del maíz,
el tejuino o tejuino, que le dicen también del centro de México, Guadalajara hacia arriba también, la tuba que se hace de coco, el colonche que se hace de tunas, básicamente rojas, y el tepache que se hace de cáscaras de piña. Todas esas bebidas también están en vías de desaparición, porque antes, cuando yo era niño, me acuerdo que en las taquerías había tepache. Ahora solo hay Coca-Cola, ya no hay tepache, ¿no? O cerveza, pero tepache no. Siguiente, por favor. Tanta es la cultura y tanta es el impacto de los hongos en México que en Tlaxcala hay un pueblo que se llama Nanacamilpa, en la cementera de los hongos o sobre el campo de los hongos. Eso quiere decir, y están orgullosos que en su logotipo municipal hay un hongo. Y hay una iglesia donde afuera hay una escultura del hongo y en el pueblo está ahí Nanacamilpa. Y se acordarán de aquel juego que se llamaba ¿En dónde está Willy? Allí en la letra L. Ahí estoy sentadito. Porque en la L están pintados los hongos. Entonces, ya me vieron. Siguiente, por favor. Bueno, según Fray Bernardino de Sahagún, de esto se ha hablado ya, y aquí hay gente que sabe mucho más de esto que yo, él dijo, en México hay unos honguillos en esta tierra que se llaman teonanácatl, comidos son de mal sabor y emborrachan. A los que comen muchos de ellos provocan a la lujuria, ¿no? Siguiente. En este es el Códice de Madrid. Se dice que este personaje negro está entregando una manita muscaria. Porque saben ustedes que los micólogos en todos lados vemos hongos, ¿no? Entonces ahí con cierta imaginación, posiblemente, el glifo que está arriba de la manita muscaria representa la muerte. Entonces es posible que se asocien así. ¿Ok? Ese, correcto. Siguiente, por favor. Voy a los hongos de piedra que ya hablaron aquí, de que son zoomórficos, antropomórficos y faloides. Hay interpretaciones en donde dice que son también hongos alucinógenos. Siguiente, por favor. Vean ustedes esto, que tuve la oportunidad de visitar el Museo de San Carlos en Guatemala y hablamos con una de las curadoras de la colección que nos dejó echar un ojito tras bambalinas, digamos, de lo que tenían ahí. Y vean, o sea, este de arriba pareciera incluso un soldadito, ¿no? Y he puesto ahí las imágenes de los 4 costados del personaje para que vean más o menos su estructura. En todos ellos, el común denominador son los ojos, ¿no? Estos ojos como si de verdad estuvieran en trance. Es una interpretación personal, desde luego. Pero vean abajo y vamos del mayor al menor. El que está hasta allá, pues sí, está, no sé, tiene una posición extraña. Después el que sigue, el soldadito. El que sigue, el de en medio, pareciera incluso que está armado o que tiene alguna armadurita, algo así. El cuarto está en franca posición de meditación, tal vez. Y el último, pues ese sí ya está pacheco, ¿no? O sea, ese sí parece que ya, o sea, no hay duda de que está representando un personaje en trance. Es posible. Siguiente, por favor. Perdón por lo de Pacheco. Bueno, aquí tienen ustedes a Xochipilli, tampoco voy a hablar mucho de él, el príncipe de las flores. También, si lo ven, tiene esa misma mirada, ¿no? Un poco así. Está en un estado de paz, medio de meditación, y lo que sí se sabe es que las flores con las que está ornamentado, pues tienen propiedades alucinógenas. El Ololiuqui y el Sinicuiche también han sido ya identificadas y parecen flores que tienen alguna propiedad enteógena. Siguiente, por favor, ya voy a terminar. Ahí tienen ustedes un poco la imagen de los psilocibes. No voy a hablar de eso porque tenemos una especialista que va a hablar del caso. Solamente quiero mencionar el San Isidro, que es el que me llama la atención. Todos los demás son Teonanácatl, Teotelaquilnanácatl y etc. ¿Y por qué se llama San Isidro? Pues se llama San Isidro porque crece sobre los excrementos de las vacas. Y aquí no había vacas. Entonces, cuando los indígenas lo conocieron, ya lo llamaron San Isidro. Ya le pusieron un nombre católico, más no indígena. Es prácticamente el único que no tiene ese nombre. Siguiente, ya me corregirá Vicky.
Es una revista que se publicaba, creo que ya se canceló en Francia, que se llamaba Le Champignon, y estos hicieron una entrevista al doctor Guzmán en uno de los números en donde el doctor habló y platicó un poquito de eso. Él conoció a los que iniciaron todo este asunto y de hecho él fue contratado para ir a colectar los hongos en el año del 57-58. ¿Sí? Así es que cuando él entró en ese asunto, todavía no estaba ni siquiera claro de que de verdad fueran alucinógenos. Siguiente. Aquí tienen ustedes a los ya muy conocidos personajes, María Sabina, que era una chamana, curandera, como muchos otros. El doctor Guzmán no la conoció a ella, conoció a otro señor que se llamaba Don Isauro, que fue el que lo acompañó en su viaje, y también era un chamán del mismo estilo de María Sabina. Aquí en la fotografía está Gordon Wasson, de aquel lado, y Roger Hayne, que es el que está allá arriba, que fueron los que iniciaron toda esta serie de descubrimientos. Gordon Wasson, un banquero neoyorquino casado con una rusa, que fue la que lo incitó a andar buscando todos estos hongos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los efectos de la psilocibina, ahí los tienen ustedes, expande la conectividad neuronal, hace que las partes del cerebro que normalmente no están muy conectadas entre sí empiecen a intercambiar señales con mayor frecuencia. Esto hace que la calidad de la percepción del entorno cambie completamente. Cuando se ingieren los hongos alucinógenos, se pueden oler los colores y se pueden tocar los sabores, ¿no? Y eso es producto de una confusión en las diferentes áreas del cerebro, de manera que eso es lo que realmente sucede. Causa alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, etcétera, genera experiencias místicas y produce cambios de la personalidad. Yo conozco gente personalmente que, como se dice, se ha quedado en el viaje. Sí conozco a algunos, ¿no? Y ese tal vez sería el riesgo de estos hongos. Siguiente, estoy ya al final, ¿eh? Quiero para terminar solamente leerles una cosa que tuvimos el enorme privilegio de, como alumnos del doctor Guzmán, le pedimos que nos relatara su experiencia cuando consumió los hongos. Él ya la había relatado muchas veces y la había incluso sacado por ahí, pero le pedimos que nos dejara grabarlo para transcribirlo y publicarlo en una revista. Entonces, les voy a leer lo que dijo Guzmán cuando consumió los hongos allá por 1950 y tantos. Guzmán dice, todo esto que está en color negro es transcripción de lo que nos dijo Guzmán. Dice, en la ingestión de estos hongos se deben seguir las siguientes reglas emanadas de la tradición indígena, a saber, 1. Comer los hongos en la noche para evitar ruidos y distracciones. 2. No se deberán ingerir alimentos ni bebidas desde la comida del mediodía. 3. No tomar alimentos, bebidas alcohólicas o medicamentos durante la ceremonia. 4. Los hongos siempre se deben consumir bajo supervisión de una persona adulta, conocedora de los mismos. 5. La dosis debe ser controlada y será de no menos de 6 ni más de 12 fructificaciones si están frescos. O si están secos, se aumentará la dosis al doble. Nunca se guisarán y deben ser de la misma especie. 6. Tomar un poco de agua durante la ingestión para evitar náuseas. 7. La persona tiene que estar sentada o acostada. 8. Al día siguiente, la persona no debe salir de su casa durante 5 días ni viajar. Ello para que se recupere de la drástica acción de los hongos sobre su mente. Siguiente. Guzmán ingirió los hongos alucinógenos en 1958 por curiosidad científica en la casa indígena de don Isauro Nava, antes señalada. En una ceremonia en la que se siguieron todas las recomendaciones arriba indicadas, excepto la última, o sea, no se debería ir y se fue, ¿no? Los hongos ingeridos fueron Psilocibe cubensis, los cuales en una jícara se pasaron ante incienso al mismo tiempo que la citada mamá de don Isauro rezaba en español y en mazateco en una mezcla confusa ante un altar improvisado. Todas las personas asistentes observaban en silencio y con mucho respeto. Guzmán, después de la ingestión, platicó brevemente con don Isauro, ambos sentados al lado de la única mesa. La casa era un gran jacal con piso de tierra y sin servicios de electricidad, agua y drenaje,
y con muchos petates que se recogían en el día. Como toda la familia se fue a dormir, Guzmán optó por despedirse y se fue a su petate situado en un rincón y en donde se recostó. El último quinqué de la casa se apagó, quedando la habitación en penumbra y únicamente medio iluminada con una secadora de hongos, con un quinqué y con parrillas de alambre y todo tapado con periódicos. Era en donde secaba los hongos que estudiaba. Guzmán miraba aburrido aquello pensando que no iba a ocurrir nada, cuando de repente la secadora se convirtió en un gran castillo brillante con facciones humanas, con dos caras y un gran tentáculo en medio que llegaba hasta su petate, el cual era un haz de luz. Dicho castillo le decía: ven, ven a mí, no tengas miedo, y el tentáculo le indicaba que fuera. Al ver aquello, Guzmán buscó inmediatamente sus lentes y con asombro vio de nuevo el castillo que ahora se carcajeaba de él y le volvía a decir: ven, ven, no tengas miedo. Guzmán, con espanto, trató de ignorar al castillo, le dio la espalda en su petate, pero empezó a ver luces de colores por todas partes, como burbujas, con los ojos abiertos o cerrados. Le gustó y estuvo muy bien en su petate, en el que ya no sentía las chinches habituales que había, y tan a gusto que estaba que le dijo al castillo que no lo molestara. Es interesante observar que en este experimento Guzmán se daba cuenta en todo momento en dónde estaba y por qué y quién era, pero al mismo tiempo creía en todo aquello. Un zumbido muy fuerte que tenía en los oídos poco a poco se convirtió en ruidos extraños y cánticos, y al tratar de ver de dónde venían, descubrió que un conjunto de negros gigantes bailaban y cantaban alrededor de su petate. Después de observar un buen rato el espectáculo, pensó que eso no era real y se concentró para descubrir de qué se trataba. Con ello, los danzantes iban perdiendo estatura y bajando la voz, hasta que después de mucho esfuerzo, Guzmán notó que todos los danzantes eran simplemente un perro correteando a un gato alrededor de su petate. Se admiró de ello y el castillo se burló de él. Después de esto, Guzmán vio más alucinaciones, como una cueva debajo de su petate, que le dio terror por sentirse loco. Después se acordó de que Wasson había dicho que los siberianos eliminaban la droga de Amanita muscaria a través de la orina. Pensó que si hacía tal necesidad se le quitarían los efectos, pero descubrió lo que desde el principio había notado, que no podía ponerse de pie porque sus piernas no reaccionaban. Se le movían involuntariamente como un títere. Entonces, de rodillas, gateando, se dirigió a la puerta de la casa y al llegar a ella escuchó que algunos de los miembros de la familia gritaban: ¡el ingeniero se escapa! A Guzmán le decían el ingeniero. Don Isauro apareció y asombrado le preguntó que a dónde iba y qué le pasaba, a lo que le contestó que tenía que ir al baño, allá afuera. Don Isauro le dijo que estaba lloviendo, pero Guzmán le replicó que no había problema y así se fue. En efecto, llovía, se mojó, se enlodó e hizo su necesidad, y volvió a la casa, y al llegar a su petate observó que el castillo seguía llamándolo. Se sintió defraudado, ya que no era cierto lo que decían de los siberianos aplicado a los mazatecos, y continuó viendo alucinaciones, además del castillo, hasta que después de aproximadamente 7 horas de haber ingerido los hongos, se quedó profundamente dormido. Al despertar al otro día, todavía de madrugada, puesto que la familia se levantaba muy temprano para preparar café y tortillas, se dio cuenta de que el castillo ya era su secadora de hongos otra vez, y en lo general se sentía bien, aunque algo cansado por el desvelo, pero no le dolía nada. Desayunó bien, preparó sus cosas, ya que según su programa tenía que regresar a la Ciudad de México en un largo camino de varios días. Tenía que viajar primero a pie, 2 horas, y después todo el día a lomo de mula. La familia de la casa, angustiada, le insistió varias veces que no dejara la casa, pero Guzmán partió, y al llegar a un hotel en un pueblo del camino esa noche, descubrió que todo el día había tenido zumbido en los oídos. Al acostarse y poner la cabeza sobre la almohada, lo transportaba a pensamientos extraños y sentía que iba a ver otra vez al castillo y 1000 cosas, lo que lo ponía nervioso. Esta situación le duró 5 días, tal como se lo habían dicho. Siguiente. Pues muchas gracias. Es un relato muy interesante para todos nosotros que logramos obtener directamente del doctor Guzmán, y pues simplemente agradecer a todos ustedes esta oportunidad que me dan de compartir. Gracias.
Y perdón, me pasé mucho del tiempo, perdón. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Hay alguna pregunta para el doctor? Gracias. Primero que nada, muchas gracias por su presentación, me encantó, la verdad Gracias. fue una información muy valiosa. A mí sí me gustaría que explicara, aunque sea de manera breve, el dato curioso que iba a decir de los hongos, Sí. que a ver si le daba tiempo, pero Ya. si Bueno, es posible, por favor. ese hongo que les presentaba se llama Tricoloma magnivelare, es asiático. Bueno, ese que está ahí en la foto es mexicano, pero el comentario es que es una especie que no era comestible hace apenas 30 años, digamos, un poco más. Y resulta que un día, ya por los años del 80 y tantos, ¿no? Cuando existía una secretaría en México que creo que se llamaba Secretaría de Agricultura y Ganadería, ya no me acuerdo bien, se acercaron al Instituto de Ecología y le preguntaron al doctor Guzmán si podía haber un permiso para extraer esos hongos. Era una empresa japonesa que se los quería llevar a Japón, comercializarlos en Japón. Entonces, nadie los conocía, existían en el bosque, pero no se comían. Y la cultura mexicana no los conocía y no los comíamos, ¿no? Entonces, el hongo se llama Tricoloma magnivelare, o Tricoloma mesoamericanum, pero ahora la gente le dice Takeshi al hongo. Pero la anécdota es que el señor que los comercializó era un japonés gordito y el asunto es que la gente que sea como de mi edad se acordará que hace mucho tiempo había un programa que se llamaba La Señorita Cometa, un programa en la televisión que era una cosa como de anime. La Señorita Cometa era una especie de hada que cuidaba a dos niños y que tenía un dragoncito que le ayudaba a cuidarla. Eran dos niños, un flaquito y un gordito. Y el gordito se llamaba Takeshi. Entonces, cuando yo recuerdo a este señor, ¿no? Que era un japonés un poco gordito, yo pienso que a alguien se le ocurrió ponerle a este hongo el Takeshi. Entonces ahora en Veracruz todo el mundo conoce ese hongo como el Takeshi, ahora es comestible y posiblemente hace alusión a aquel primer japonés que los fue a comprar. Le dicen Takeshi y es verdaderamente una delicia de hongo. Y además, un kilo de este hongo este año se vendió en 700 pesos en el mercado. O sea, no es nada barato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.